Y ahora ya se encuentra completamente disponible una nueva compilación para Windows 11 en el canal DET y también en el canal Beta. Sí, es la WinVent 2598 y estas son todas sus novedades. Intro y comenzamos. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información. Y cada vez que se lanza una nueva compilación para el canal DET y para el canal Beta, siempre te lo estoy informando como cada miércoles. Así es que vámonos ya al grano. Es la WinVent 2598 y tal cual como lo destacan en el blog oficial de Windows Insider, bueno, están lanzando ya las ISOs de esta compilación, las cuales las encontrarás directo el enlace abajo en descripción. Al igual que la semana pasada, esta compilación incluye solo algunos cambios y mejoras, pero incluye un buen conjunto de correcciones que mejoran la experiencia general Insider al utilizar lo que es esta actualización. Y bueno, están implementando una nueva actualización de Media Player para Windows 11, es la versión 11.2203.30.0 para los del canal DET Channel. Así es que vamos a destacar las mejoras, los cambios. De manera general, ahora están ofreciendo una nueva compilación para los Insider en China en los dispositivos que son Lenovo a partir de la compilación 22598. Estos usuarios deben conectarse a internet durante un mínimo de 15 minutos para permitir que el Lenovo PC Manager se actualice automáticamente la última versión. Por otra parte, están probando el inicio automático de la aplicación Jake Starter con algunos Insider después de la actualización para ayudar a estas personas a comenzar con sus dispositivos. Y como se describe en la nueva publicación del blog, los miembros de Windows Insider que usen el canal de desarrollo pueden probar nuevas ideas, funciones principales y tener una mejor experiencia, que son funciones que no se verán inclusive en la versión 22H2. Por otra parte, en los destacados de Windows están probando el Windows Spotlight en el escritorio que esté activado con fondo predeterminado para dispositivos nuevos, es decir, instalaciones limpias usando la ISO, y para actualizaciones donde el fondo es predeterminado de Windows 11. Al principio están probando esta experiencia con un número limitado de usuarios del programa Insider. También están probando la visualización de fondos de escritorio 4K de Spotlight. También está probando esta experiencia con un número limitado de usuarios Insider. Y en la barra de tareas se actualizó la información sobre la herramienta en el icono de volumen para indicar cuándo estás utilizando el sonido espacial. Por otra parte, hay ciertos arreglos de manera general. Los dispositivos que usan políticas de Windows Information Protection, anteriormente por las siglas EDP, ahora pueden acceder a los datos controlados a través de aplicaciones protegidas como Outlook, Word, Microsoft, entre otras, como se esperaba. En la barra de tareas se ha solucionado un problema por el cual, si usabas el enfoque de teclado en la barra de tareas, las vistas previas se mantendrían activas durante todas las interacciones en la propia barra. Se solucionó un problema que causaba que las insignias de la barra de tareas volvieran después de Explorer.exe, pues ahí que fallara. Otros problemas en la barra de tareas completamente solucionados con iconos, problemas de retrasos ahí del control flotante, solucionado toda clase de problemas con el indicador visual alrededor del icono de una aplicación al compartir una ventana. En el menú de inicio se han solucionado problemas también del explorador de archivos. También hay ciertos aportes como que se mejoró el rendimiento de iniciar el teclado táctil en pantalla de inicio de sesión. La escritura por voz ya no debería dejar de responder si presionas repetidamente luego de Windows más la H. También hay ciertos ajustes, por ejemplo, que se solucionó un problema por el cual las opciones de alto DPI en las pestañas de compatibilidad de las propiedades de un ejecutable no funcionaban. En ciertas ventanas también se han corregido ciertos problemas en las vistas de tareas, así es que también en los subtítulos en vivos completamente problemas que se han ahí ya solventado. En el administrador de tareas hay demasiados problemas que se encontraban y se han solucionado, se han mitigado toda clase de fallos ahí, así es que ya completamente está disponible esta nueva compilación 22598 WSL. También se solucionó un problema que impedía que el WSL2 montara el sistema de archivos del hot de ARM64. Otra clase de problemas que se han solucionado son una tremenda lista, las cuales vas a estar encontrándola ahí abajo en la descripción. Problemas conocidos, pues mira que los usuarios de Windows Insider que ejecuten Windows 10 y se unan a los canales DET o Beta para obtener las compilaciones más recientes pueden encontrar un código de error al intentar descargar las compilaciones más recientes. También están investigando otros informes de problemas con Explorer.exe y al abrir el editor de directivas de grupo aparecerá un error en las plantillas administrativas, así es que hay problemas ahí en la barra de tareas, en el explorador de archivos,
en ciertos apartados, por ejemplo de red, en el widget, subtítulos en vivo también subtítulos en vivo también hay varios errores. Y bueno, a partir de eso vámonos con lo siguiente, porque hay una nueva experiencia de Media Player. Sí, experiencia de biblioteca mejorada, y es que se ha comenzado a implementar una nueva actualización de Media Player para Windows 11, es la versión 11.2203.30 para Windows Insider en el canal DET, y ahora puedes cambiar entre dos vistas diferentes en la página del artista cuando navegas por su colección. Una vista que muestra todos los álbumes en una cuadrícula, el otro muestra todas las canciones agrupadas por álbum. También ha agregado acciones rápidas a álbumes, artistas, videos y listas de reproducción cuando pasa el mouse sobre ellos para una selección y reproducción rápida. Ahora también hay un práctico menú contextual disponible si haces clic en el botón derecho en la pantalla de reproducción actual. Desde aquí puedes abrir nuevos archivos sin navegar a otra página. También puedes acceder rápidamente a la página del álbum y la página del artista de tu canción actual. Así es que está completamente disponible. Y recordar que esta compilación METI 2598 es tanto para el canal DET, pero también ya para el canal beta. Así es que ya van emparejados a recibir las mismas compilaciones. Finalmente es lo que hay que destacar. Tal cual es importante destacar que si quieres obtener más información acerca del blog oficial de Windows Insider, enlaza abajo ahí en la descripción, o suscribirte o unirte ahí en el 321 o seguir la cuenta oficial ahí en Twitter. Así es que nada, yo hasta aquí me voy a estar despidiendo. Nos estaremos viendo hasta la próxima. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Master Tutosfera. Peace out.